Voy a compartir también el plan de curso. ¿Ven? Y ahí tenemos plan de curso. Lo están viendo, ¿verdad, mis hermanos? Ah, ok. El grado académico es Bachiller en Biblia y Teología. En la asignatura Salmos y Sapienciales, el área corresponde al Antiguo Testamento. Comenzamos hoy día, esto es 5 de... Esto lo corregimos de inmediato, 5 de marzo. Y finaliza el 30 de abril. 5 de marzo y el 30 de abril finaliza esta materia. La cantidad de unidades de crédito que entrega la materia son 5 unidades de crédito. Este año, ¿cuánto está la unidad de crédito, mis hermanos? Los que vieron el reglamento interno, ¿El valor? ¿sí? De la unidad. 15.000. 15.000. 15.000 pesos, Exacto, sí. 15.000. exactamente, muy bien. Hermano Pablo, eso significa que esa unidad académica, como son 5, esos 5 yo lo multiplico por 15.000 y eso me da el valor de la materia, Así de es, la asignatura. correcto, correcto, Ya, ok, ya. exactamente, eso es. Por eso cancelan mensualidades de 30, porque en el semestre obtienen 10 unidades de crédito. Eso tiene que tenerlo muy claro. Lo que cancela usted son unidades de crédito. Por eso que en ocasiones, por ejemplo, cuando dictamos materias de verano, lo podemos dictar esa materia en un mes y medio, pero el valor ya no van a ser 30.000 pesos, sino que va a aumentar, porque va a ser un mes y medio solamente. Y la cantidad de clases aumenta a la semana. Ya no serían una, sino que serían tres o cuatro clases a la semana, para demorarse un mes y medio aproximadamente. Hermano Pablo, ¿Sí? eh, si ya son 5 unidades a 15.000 pesos, yo entiendo, bueno, marzo cancelamos 2 unidades de crédito, abril serían 2 y quedaría un 15.000 pesos que se cancela cuando. En mayo. Ah, ya, ya. Y No es que se después, paga 45, no, se no, paga no, 15 después. Ya, exactamente, por esa materia. Y después viene la otra. Y ahí cancela 15 también en mayo, y después en junio 30 por esa materia, y en julio 30.000. 30.000. Es decir, en ya. mayo son 30 igual, porque se unen las 15 de Claro, Salmos y 15 claro, de libros históricos. ya. Eso, es por eso que cancelan 30 todos los meses. A veces dictamos materias de verano que dura un mes, por ejemplo, algunas clases, pero son 2 unidades de crédito. Algunas son 3 unidades de crédito. Tenemos la descripción de la materia, los objetivos generales, competencias específicas. Acá tenemos el contenido temático de lo que vamos a trabajar y el sistema de calificación. Acá lo vamos a reducir a uno solamente, esto el día martes. Aquí lo vamos a reducir solamente a uno. Los que tomaron homilética van a dar un sermón y los que no han tomado homilética solamente una disertación. Después le asigno el día en que le corresponde la disertación a los estudiantes. Esto es muy importante, la parcelación de la materia. Nosotros trabajamos hoy día por semana, es decir, el día martes trabajamos la primera hora, la poesía hebrea. Y después del recreo, comenzamos a las 7, a las 8:30 descansamos, después volvemos a las 9 y trabajamos la segunda parte, introducción al libro de Job. La actividad es la actividad de parte del estudiante. El 5 de marzo, la actividad del estudiante es entregar la tarea 1 y entregar la tarea número 2. Y el 12 de marzo se entrega la tarea número 3 y la tarea número 4. Y el examen es el 19 de marzo. Las preguntas del examen son en base a las tareas 1 hasta la 4. Entonces usted estudia la tarea 1 a la 4, que estén revisadas, y usted va a responder su examen sin problema. El examen para los estudiantes online se envía a sus correos electrónicos y ustedes lo responden en su casa y pueden utilizar los deberes o las tareas sin problema. Y luego enviarlo. Y finalizamos esta materia el 30 de abril y se entrega el examen C
Y de la semana siguiente, al 30 de abril, comenzamos con la siguiente materia, que es historia eclesiástica, y finalizamos el semestre. Para los hermanos que quieran estudiar o profundizar mucho más todavía el contenido de Salmos y Sapienciales, acá se entrega una bibliografía para adquirir la literatura y profundizar mucho más en estos conocimientos que nosotros vamos a ver en clase. Uno de los libros que es muy importante y un clásico dentro de los estudios bíblicos y los estudios teológicos que son de la área conservador es la de Gleason Archer, Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento. Es un libro que en todos los seminarios de América Latina lo han leído, los Estados Unidos también, porque ahí se concentra el conservadurismo frente al liberalismo teológico. Nosotros somos conservadores. Siempre vamos a preferir entonces, por como somos conservadores, literatura de esta orientación, salvo algunos casos excepcionales por necesidades estrictamente de educación o académica, vamos a leer otros libros, otros autores de tendencias liberales o católicas romanas o ortodoxas, por ejemplo, pero es para saber lo que opinan estas confesiones o estas orientaciones teológicas, pero solamente con esa finalidad, porque no somos conservadores. El otro libro que ayuda bastante también tiene que ver con Croato, Historia de la Salvación, Severino Croato, un argentino, un erudito. Lo que trata este libro es de la historia bíblica, un compendio de la historia universal. Trata de un tema que es la salvación del hombre, por eso que él habla acerca de la historia de la salvación. Otro libro también, de uno de los, de un volumen seminario se llama, de Dran, Introducción al Antiguo Testamento. Una de las partes trabaja con los libros sapienciales y otros. ¿Qué más? Bueno, en nuestro libro de texto, que nosotros vamos a utilizar para responder las tareas, va a ser el de Pablo Hoff, Libros Históricos. Ese es nuestro libro de texto. Un misionero de las Asambleas de Dios, fundador del Instituto Bíblico Pentecostal en su origen, después cambió a Instituto Bíblico Nacional. Lo conocí y trabajé también con la institución en la cual él presidió anteriormente. Un muy buen autor, es un libro de texto preparado y hecho para los seminarios en América Latina, en su nivel de bachiller. Es una obra muy, muy importante. ¿Qué otros libros? Este otro libro de Lockman y Dillard Tremper, Introducción al Antiguo Testamento, también del año 2007, es un libro conservador. Ustedes lo pueden adquirir, esta literatura, algunos, como por ejemplo este de Hoff, Pablo Hoff, o de Lockman, Dillard, en la CLC en Temuco, o en Santiago, o Concepción, Antofagasta, donde se encuentre. Lo pueden mandar a pedir también. Y bueno, este es más antiguo, el de McDonald's, Víctor Morla Asensio, acá, de la editorial Verbo Divino. Estos libros, mis hermanos, no lo encuentra usted en la Sociedad Bíblica, ni tampoco lo encuentra en la CLC, mucho menos en la Vida Libro. Porque estos libros ya son de especialización de la Biblia. Esto se encuentra en la librería Verbo Divino en Santiago, está en Ramón Díaz 90. Los que van a Santiago, dense una vuelta y si les gusta leer los libros, como ya están estudiando, entonces quieren profundizar mucho más por la curiosidad de saber más de la Biblia y profundizar mucho más todavía el contenido de las Sagradas Escrituras y todas las investigaciones que se han hecho con respecto a los libros, puede leer el libro de Víctor Morla Asensio, Libros Sapienciales y otros escritos de la editorial Verbo Divino. En Ramón Díaz, en 90, es la dirección de la Verbo Divino. También lo puede mandar a pedir, pero es mucho mejor, mucho más placentero. A mí me gusta mucho más ir presencialmente y buscar y ver los libros. Eso es fascinante. Es muy deleitoso eso para mí, ver los libros, ir a comprarlo personalmente, no mandarlo a pedir. Samuel Pagán también es un evangélico. Samuel Pagán en- es Samuel Pagán una síntesis de Víctor Morla Asensio.
es un libro mucho más económico, más barato, pero eso es una síntesis, es un resumen, es mucho más escueto de lo que menciona Víctor Morland. ¿Qué más? Bueno, lo otro es una historia de los judíos, John Stott, José Luis Sicre, acá. Este otro de los autores importantes. Cuando encuentren esta editorial, hermanos, Verbo Divino, ustedes se van a familiarizar que la Verbo Divino son libros de especialización, de estudios bíblicos. José Luis Sicre. José Hermano Luis, Pablo, sí, hermano Jorge. Verbo Divino solamente trabaja de manera física, que hay que ir a comprar allá, o ellos también, usted maneja información que hacen envío y esos. Sí, envío. Yo he comprado, me han enviado algunos libros. Este Pero mismo de tienen José Luis Sicre, página. por ejemplo. Sí, y yo tengo el contacto Luis, Luis se llama, no recuerdo el apellido. Yo tengo el contacto de él. Y a los seminaristas, Buenísimo. a los estudiantes de institutos bíblicos, y a mí también me hacen un descuento especial por ser el profesor y director del instituto bíblico. Los estudiantes igual le hacen un descuento especial. Ah, buenísimo. Pero estas editoriales, hermanos, son, bueno, la de Verbo Divino, la otra es la de editorial Sígueme, otra de las editoriales muy, muy, muy buenas. Salterrae, más de la teología de la liberación, pero esos son algunos. Trota, la editorial Trota, esos son igual de especialización de los estudios bíblicos. Bueno, esto ustedes tienen que seguir entonces la parcelación de la materia. Si ustedes siguen la parcelación, van a saber cuándo se entrega cada una de las tareas. Este es su mapa, su ruta de estudio. Todas las actividades que ustedes deben hacer está acá en la parcelación de la materia. Muy bien. Bienvenido, Pastor Amner. Bendiciones, hermano Pablo, que Dios le bendiga mucho. Amén, Gusto en igualmente. conocer. Amén, Pastor Amner. ¿Usted es de Puerto Montt o Alerce? Alerce. Ah, ok. ¿Se conocen con el Mano Fuerte, no? Sí, somos conocidos. Ah, ya. Ah, muy bien, bueno, de por Sí, acá. Perfecto. sí. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahora ya vamos a hacer la presentación correspondiente. Parece que... a ver. ¿Están viendo la presentación, mis hermanos, de qué están viendo ahora en su pantalla? La poesía hebrea, salmos y sapiensales. Ah, ok, ya. Perfecto. Ya. ¿Ven un ciervo ahí, un algo? Sí, Ah, un perfecto. ciervo, sí, un Ciervo, yo creo, no, paisaje. no sé qué será. Algo como un ciervo. Perfecto. Quiero asegurarle, le pregunto, porque en una oportunidad yo estaba muy seguro que estaba compartiendo pantalla y la presentación, y estaba fascinado dando la clase y los hermanos estaban viendo el plan de curso. Cuando llevamos como 40 minutos más o menos me dijeron que estaban viendo el plan de curso. Perfecto. Chile es un país de poetas. Y en este país se han destacado grandes poetas. Y ustedes lo pueden mencionar cuáles son los poetas conocidos en nuestro país. Pablo Neruda, Gabriela Mistral, A los premios Nobel, ¿ah? También se pueden mencionar otros. Huidobro, que es Baldomero muy Lillo, mencionado. Baldomero Lío Baldomero también. Ah, Lillo, ya, también era poeta. Subterra, Subsole, Ah, muy bien. Roberto Bolaño, también es otro. Bueno, era novelista, cuentista y también poeta. Nicanor Parra, Elio Cura, Chihuahilá, también en Chile. Manuel También Rojas, Manuel Rojo, uy, conoce a varios poetas en Chile, hermano Jorge. Muy bien. Y en América Latina está Octavio Paz, José Emilio Pacheco también, voy a mencionar algunos. Benedetti de Uruguay, Álvaro Mutis de Colombia, eh, José Martí de Cuba. Gabriel García Márquez,
Ah, pero él es Sí, novelista. más novelista, sí. No sé si habrá escrito poesía más. Francisco Coloane me parece que es chileno, También, pero poeta sí. o no, novelista, No, Coloane. si igual tiene algunos, sí, tiene, Ah, ok. sí. Ya. Bueno, en todas las culturas, como estamos viendo, y en todas las épocas se ha cultivado este tipo de género literario, ¿eh? Numerosos críticos del siglo XX, del siglo XIX, cuando hablamos acerca de críticos, nos referimos a un grupo de personas que son estudiantes de la Biblia, pero que cuestionan las Sagradas Escrituras. Se conoce como los liberales o los racionalistas. Y ellos dijeron, como cuestionaron realmente toda la Biblia, ellos dijeron que los hebreos fueron incapaces de cultivar la poesía hímnica, o la lírica, o la didáctica. Ellos dijeron, los hebreos no tenían esas competencias creativas para crear este tipo de género. Hasta muy adentrado en su historia. No es antigua, sino que es relativamente nueva. Y solo por la influencia de sus más cultos vecinos, ellos pudieron producirla. Rechazaron todas las composiciones de David, por ejemplo, de los salmos. Los salmos que se le atribuyen a David, dijeron los críticos racionalistas, no lo escribió David. No dudaron un instante en asignar un ponderable porcentaje de ellos al periodo de los macabeos. Uy, increíble, ¿eh? Cuando hablamos del periodo de los macabeos, estamos hablando del año 160 después del Señor Jesucristo. La gran mayoría de composiciones poéticas corresponden al 160 después del Señor Jesucristo y solo por influencia o por adaptación de sus vecinos. Lo mismo cabe decir de los demás libros poéticos. Job, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares fueron considerados en su totalidad indudablemente posterior al exilio babilónico. Cuando hablamos acerca del exilio babilónico nos referimos a después del año 538. En el año 538, que es una cifra en los estudios bíblicos que se repite una y otra vez. Ustedes ya se van a acostumbrar después. Este año 538, antes de Cristo. 538, antes del Señor Jesucristo, regresan los judíos de Babilonia, y de acuerdo a lo que dijeron los críticos, solo después de ese periodo los hebreos fueron capaces de componer obras literarias de esta característica de la poesía lírica, entre otras. Esta opinión no va a cambiar sino hasta el siglo XX, gracias a los descubrimientos de importantes documentos antiguos que acreditó la existencia de este tipo de literatura incluso procedente del siglo XV antes del Señor Jesucristo. Es decir, estamos hablando del año 1400 antes de Cristo, la arqueología descubrió este tipo de género literario. Por lo tanto, este género se cultivó mucho tiempo antes de lo que señalaban los críticos bíblicos. Este término, mis hermanos, los críticos bíblicos, crítica histórica, bíblica, literaria, va a ser frecuente en los estudios bíblicos cuando veamos introducción a la Biblia, en los libros históricos, libros proféticos, Pentateuco, por ejemplo, se repite una y otra vez porque se debe trabajar y se debe mencionar estos grupos que hasta el día de hoy están presentes y en todas las investigaciones, en toda la gran mayoría de los libros están sus conclusiones. Algunos son racionalistas, no creen lo sobrenatural. Y son muy importantes, son profesores universitarios, en Alemania principalmente, o en Europa, porque los conservadores están presentes principalmente en los Estados Unidos. Y gracias al Señor están influencian de alguna manera a los latinoamericanos también, que están más cercanos o están acá en el continente. Pero a eso me refiero a los racionalistas o los liberales. Con respecto a la poesía hebrea, hay poesía en varios libros de las Sagradas Escrituras. Podemos encontrar poemas o composiciones poéticas en Génesis capítulo 2, verso 22. Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, varona será llamada porque el varón fue tomado. Las maldiciones de Jehová también, el canto de la espada de la Mec, que es una composición poética que está escribiendo acá, es Moisés.
Él escribe el libro del libro de Génesis. Por ejemplo, el canto de la espada de Lamec, en el capítulo 4. Escuchad mi dicho, que un varón maté por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Se puede encontrar composiciones poéticas de las bendiciones y maldiciones de Noé, en Génesis capítulo 9, el canto triunfal de Moisés y María, la bendición sacerdotal, el canto de Ana, profecía de Isaías, el canto de un soldado en Crónicas. Es abundante la poesía en la literatura bíblica. Están en la gran mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Se denomina libros poéticos porque también salmos y sapienciales se conoce o se enseña con el nombre libros poéticos. Se le denomina libros poéticos a 5 obras del Antiguo Testamento, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. 5 libros. Esos 5 libros lo trabajamos en Salmos y Sapienciales. Puesto que el libro de Job, Proverbios y Eclesiastés fueron escritos por sabios, se le denomina también libros sapienciales, porque intentan enseñar, instruir a sus lectores. No es de mucha importancia saber con exactitud las fechas y la paternidad de estos libros, porque trata de la vida de los hebreos. Hay una pregunta que se ha hecho: ¿por qué hay poca poesía en el Nuevo Testamento en contraste con la gran cantidad o sobreabundancia de poemas en el Antiguo Testamento? La respuesta es que la gran mayoría de escritores del Nuevo Testamento eran judíos, pero que estaban escribiendo en su segundo idioma, que era el griego, y pocas personas escriben poesía en su segundo idioma. Y de hecho, donde hay más poemas es en un libro que no fue escrito por un judío, que es Lucas, que es griego y pensaba como griego. En él sí se encuentra abundantes poesías. Se encuentra el Magnificat, por ejemplo, capítulo 1 de Lucas, el Benedictus, el canto de los ángeles, el canto de Simeón, en el capítulo 2 del libro de Lucas. En Lucas es donde hay más poesía, porque él está escribiendo en su segundo idioma. Samuel Pagán, ya lo había mencionado, y ese libro se puede encontrar en la CLC, en la Sociedad Bíblica también. Él dice que por esa razón la literatura poética se incluye con mucha frecuencia en los libros proféticos y en los sapienciales, e inclusive se incorpora en las narraciones históricas y hasta en los textos legales. Permea la sabiduría o la poesía hebrea en todos los géneros literarios. En efecto, la poesía constituye un género primario de comunicación bíblica, pues entre otros factores facilita la memorización y la asimilación de las enseñanzas. Es un recurso, entonces, la poesía para la memorización. Por eso es que se compuso bastante poesía en el Antiguo Testamento. Y en los libros, géneros narrativos, legislativos y géneros proféticos, se emplea bastante la poesía porque tiene finalidades de recordar al pueblo y asimilar las enseñanzas también. En una sociedad que no era literaria, en la cual la memoria jugaba un papel muy importante, y también jugaba un papel importante en los procesos educativos. Por eso se empleó, y por eso se entiende que se haya empleado bastante poesía en el Antiguo Testamento. Como siempre, mis queridos hermanos, pastor también, cualquier pregunta que vaya surgiendo a medida que nosotros vamos avanzando en la clase, usted puede interrumpir la clase sin problema, puede activar su micrófono, no necesariamente puede levantar la mano ahí en el computador porque a veces no lo logro captar, pero puede interrumpir la clase sin problema alguno. Con respecto a la Hermano Pablo, característica... Sí, hermano Jorge. bueno, sí, quería salir de mi duda. Cuando hablamos de salmos, bueno, entendemos los salmos, los 150 salmos, y cuando Exacto. hablamos de sapiensales, estamos hablando de Job, Proverbio, Eclesiastés, Cantares, sería uno, Sí, 2, 3, 4. Esos cuatro libros son denominados sapienciales.
Exactamente así. Así Y es. también poéticos a la vez. Así es. Y de hecho en Ah, algunas ya, instituciones se le denomina libros poéticos y en ya, otras instituciones como salmes sapienciales. Cuando ya. se trabajan estos libros, por ejemplo, algunos le denominan libros poéticos, Pablo Costa, y Víctor Morla Asensio le denomina salmo y sapiencial o literatura Pensé, sapiencial. pensé que me había equivocado, ¿no? Pero la chunté. Sí, está bien. Libro poético. Sí, está Perfecto. bien. Sí, perfecto, está bien. No hay ningún problema. Bienvenido, hermano Boris. Hola, profe, ¿cómo está usted? Tanto Muy tiempo. Hola, mi bien, hermano gracias, Jorge, señor. mi hermano Hernán. Hola, mi hermano Abner. Bendiciones. Sí, mm, aquí tenía unos problemas con el Misiones. Zoom. Ah, perfecto. Ya lo resolvió ya. Sí, sí. Muy bien. Ahora vamos a ver las características entonces de la poesía hebrea. ¿Cuáles son las características? Una característica de la poesía hebrea es el espíritu poético y su expresión. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 33, verso 26, que es un libro legislativo, y de hecho significa Deuteronomio, segunda ley. El género es legislativo, y se conoce como el Pentateuco, los 5 libros, 5 rollos, o la ley. Pero se encuentra composiciones poéticas, por ejemplo, cuando dice, no hay como el dios de Jesurum. Cuando habla acerca de Jesurum, algunos indican que se refiere a Israel, al pueblo de Israel, un nombre poético de Israel, pero tiene un significado incierto que no se sabe qué significa. Puede referirse a un diminutivo derivado de la palabra hebrea que significa recto, justo. Sería como entonces rectito, justito, algo así. Se querría decir porque es un diminutivo de justo. Otros opinan que Jesurum deriva de la palabra hebrea que significa toro. Y si es toro, entonces simboliza la fuerza. Querría decir fuerza entonces. Pero no hay seguridad qué es lo que quiere decir Jesurum. Pero es una alusión al pueblo de Israel. Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Mira la imagen, ¿eh? Cabalga, Dios cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Es un género poético. ¿Cuál es la característica de la poesía, de acuerdo a lo que dicen los críticos literarios? Seculares, críticos literarios seculares, no los de la teología. No es la métrica, no es la rima, no es la estructura, porque se han comparado todos los poemas del mundo, y hay algo que los une y que clasifica todas estas composiciones como género poético, que es el uso de la metáfora. Esa es la característica de la poesía, el uso de la metáfora. Por lo tanto, debe leerse acá como el género al cual corresponde que el género poético, donde prevalece la metáfora. No lo podemos interpretar literalmente porque carecería de valor si se interpreta literalmente. No podemos imaginar que Dios tiene un cuerpo, por ejemplo, que cabalga sobre un caballo gigantesco sobre los cielos o sobre la ayuda, sino es una metáfora nada más. Y sobre las nubes con su grandeza. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, ya está empleando metáforas, y huye como la sombra y no permanece. Abundan las metáforas en las Sagradas Escrituras, porque esa es la característica de la poesía hebrea, el espíritu poético y su expresión. En la Biblia se encuentra la poesía, porque la poesía intenta producir efectos emocionales y espirituales en la persona que está leyendo y escuchando esta poesía. Por eso que cuando se lee, no se lee de cualquier manera la poesía, sino que debe darle un cierto tono al momento de leerlo para producir esos efectos que se propone el autor cuando escribió, que se le conoce, ¿cómo se le llama a mis hermanos? Se le conoce cuando leen los poemas. ¿Tiene un nombre eso? ¿No recuerdan?
Porque no se Cuando lee, lees los poemas. sí, porque no se lee como leer una carta o un libro, sino que se lee de otra manera, con un tono. La declamación. ¿Recuerdas? La declamación. Va a declamar un poema. Como declamaba su poema Pablo Neruda. Bueno, no recuerdo cómo lo hacía, pero Jorge Luis Borges en internet aparece. Bueno, en internet también está Pablo Neruda. Pero le dan su tono especial. No leen del mismo modo como habla, sino que hay una forma especial de entonar esos poemas, porque quiere producir emociones y sentimientos profundos y espirituales profundos del ser humano. Algunos señalan que la fe cristiana no es una fe emocionalista, más bien es una fe que debe ser razonada. No se puede decir racionalista, pero sin embargo que se debe racionalizar la fe. No tiene que ser incompatible lo uno con lo otro, ¿eh? El hecho de que sea racional no es incompatible con el hecho de que sea emocional, porque el que dejó las emociones es Dios mismo, y dejó las emociones para que nosotros pudiésemos experimentar y disfrutar de su compañía, de disfrutar de su experiencia, deleitarnos en la experiencia con el Espíritu de Dios, con Dios mismo, disfrutar la alegría, el regocijo y estas experiencias profundas con Dios. Por eso se compuso la poesía, para provocar esas emociones en el lector y los creyentes. Por eso se lee de manera diferente, por eso se canta también, porque fue producido con esa finalidad. La poesía hebrea tiene la finalidad de apelar a la mente, a la razón, por medio del corazón. Quiere ganarse el corazón antes de llegar a la mente. Por eso no es reprochable, no es condenable cuando en las iglesias cristianas los hermanos lloran, se ríen, se alegran, o saltan, o salen corriendo, ¿no? Lo que quieran hacer, o danzar, porque la alegría es tan inmensa ante la experiencia con el Espíritu. Fue precisamente esa la razón por la cual se escribe la poesía hebrea, para producir esos efectos emocionales en los creyentes, y así poder experimentar más profundamente a Dios. La poesía es el recurso que emplearon los místicos para poder expresar esa profunda experiencia con la divinidad, con Dios. En todas las religiones hay experiencias místicas, como los árabes, o con sufí, creo que se le llama la, la religión islámica. Dentro de sus grupos están los místicos católicos romanos, también como la Teresa de Jesús. ¿Quién más? Místico español. Bueno, es el que recuerdo ahora. Hay místicos rusos, movimientos evangélicos místicos, y el pentecostalismo es también un movimiento místico dentro de las iglesias evangélicas. Por eso es que no se debe reprochar, no se debe condenar la emoción dentro de las iglesias, porque para eso se escribieron los salmos y la poesía hebrea, para producir esas emociones, esa experiencia profunda y espiritual. Los poetas comprenden muy bien a los místicos, porque ese género habla y quiere expresar los sentimientos espirituales profundos del ser humano. Por eso que se llevan muy bien entre ellos, los místicos con los poetas. Y ese es el recurso que emplearon los poetas o los místicos para poder comunicarse. Ahí tenemos la característica entonces de la poesía hebrea, el espíritu poético y su expresión. La poesía de los pueblos antiguos no tienen rima ni métrica. No riman los poemas antiguos, no solamente los hebreos. Todos los antiguos y los países circunvecinos al pueblo de Israel no riman ni tienen métrica o estructura de los versos. No hay estructura. Sin embargo, tiene ese espíritu poético en la expresión. El poeta busca imágenes vívidas, metáforas hermosas y términos tiernos, vehementes y persuasivos, para componer una obra entonces de esta naturaleza que estamos viendo en la Biblia. El escritor
se detuvo a pensar, a reflexionar, a buscar las palabras, a usar la imaginación, a mirar la naturaleza, a contemplar su espíritu para poder expresar sus profundos sentimientos de Dios. Trata de buscar términos muy tiernos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Mire la analogía que va a emplear. Así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Mire qué hermosa qué tierna, qué hermosa, qué profunda, qué extraordinaria eh, forma de expresar el poeta su experiencia y su necesidad espiritual de Dios. Ese hombre se puso a observar a un siervo en el desierto que bramaba desesperadamente, de manera angustiosa, y la desesperación por agua. Así también él se veía. Su alma era muy similar a ese siervo. Y luego dice, mi alma tiene sed. Una necesidad, pero desesperada, como ese siervo que va a morir si no sacia la sed. Así tiene sed mi alma por ti, oh Jehová, el alma mía. Qué hermosa la forma de expresar el hombre, el poeta, esta sección. Buscan imágenes vívidas, metáforas hermosas, términos tiernos, vehementes y persuasivos. Es decir, aquí estamos ante personas que se sentaron, por decirlo de alguna manera, no estoy imaginándome un escritorio, pero para decirlo como un escritorio en una biblioteca, silencio. Hay una meditación, hay una reflexión, hay una contemplación, hay un ensimismamiento del poeta para componer estas obras. Él hizo ese trabajo, claro, impulsado, guiado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por supuesto, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. No debemos interpretar literalmente la poesía porque elimina su metáfora de poesía, usa abundantes metáforas. Uno de los más sobresalientes características de la poesía hebrea es el uso del paralelismo. Esa es la más sobresaliente. La que más se repite es eso, el paralelismo. Uno de estos paralelismos, ¿a qué se refiere al paralelismo? En la correspondencia del pensamiento de sus miembros, su ritmo o su ritmo lógico. Uno de estos paralelismos es el paralelismo sinónimo. Consiste el paralelismo sinónimo en repetir la idea que se encuentra en el primer verso, se repite en el segundo verso, pero de manera diferente, empleando sinónimos. Eso es el paralelismo sinónimo. Repetir la misma idea, pero empleando sinónimos en el segundo renglón. Por ejemplo, un ejemplo del paralelismo sinónimo: libra del poder mi alma, del poder del perro mi vida. Permiso, hermano, vuelvo enseguida. Voy a cerrar la puerta de mi hijo, el escucho muy fuerte. Muy bien. El ejemplo del paralelismo sinónimo era libra del poder mi alma, del poder del perro mi vida. Está diciendo la misma idea, pero empleando sinónimos. Otro ejemplo, a ver, voy a buscarlo en el libro de Proverbios, que son abundantes. En el capítulo 1 de Proverbios, por ejemplo, en el verso 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu madre, de tu padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Que lo que está haciendo
el escritor repitiendo la misma idea, empleando un sinónimo. A ver, voy a ver otro ejemplo. Porque el desvío de los ignorantes lo matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Está empleando la misma idea. Está diciendo lo mismo en el segundo verso, empleando sinónimos. La primera idea habla acerca de los ignorantes, y la segunda de los necios, pero quiere decir exactamente lo mismo. Eso es lo más típico, lo más frecuente en la poesía hebrea. Gabriela Mistral se influenció bastante de la Biblia, y ella va a emplear el paralelismo hebreo para componer también muchos poemas de ella. Empleó el paralelismo sinónimo, el paralelismo antitético, el paralelismo sintético y los otros. Estaba muy bien influenciada por la Biblia ella. Habla acerca de la muerte de Jesucristo. Habla mucho de Jesús de Nazaret, de la perspectiva del catolicismo romano, pero habla bastante de Jesús. Y ese es el paralelismo sinónimo entonces. Y la idea del primer pensamiento se repite en el segundo, pero empleando un sinónimo. Si el paralelismo sinónimo es eso, el paralelismo antitético, ¿qué sería entonces? Lo que dice, lo que dice el libro, ¿Sí? sí, cuando el pensamiento del primer verso se hace más claro por el contraste del segundo. Exactamente. En la primera se empleaba un sinónimo para, eh, para repetir la misma idea, y acá se hace un contraste, se emplea un antónimo entonces, se hace una diferencia. Esa es la diferencia con la primera del sinónimo, el antitético. Por ejemplo, habría que buscar algún ejemplo acá. Las, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahí tenemos un ejemplo de un paralelismo antitético. A ver si ustedes me ayudan a encontrar algunos, mis hermanos, en Job, en Salmo, en Proverbios, que contraste la idea del primer verso. Aquí yo estoy buscando uno del capítulo 1, pero no lo encuentro. Puede ser, a ver, huye el impío sin que nadie lo perciba. ¿Ya? El segundo verso. Ahí nadie lo perciba, pero como confiado el justo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué verso, por favor, hermana Fabiola? ¿Cómo? El verso. O si lo puede repetir completo, por favor. Sí, Proverbios, huye el impío sin que nadie lo perciba. Proverbios. Lo tengo, pero no. Proverbios. Bueno, mientras la hermana lo busca. Profesor, ¿Sí? 28. Ah, ok. Sí. Hermano Boris, ¿sí? sí, mire, aquí en Eclesiastés yo me estaba acordando, por ejemplo, en Eclesiastés 1 dice, eh, una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. O sea, está diciendo, está contrastando que las generaciones pasan y pasan, pero la tierra siempre permanece. Muy bien. Muy bien. Entonces se Sí, podría tomar sí. como una Antitético. Porque está contraste haciendo la un idea. contraste. Exactamente. Está haciendo un contraste. Eso es. Eso es el paralelismo antitético. Perfecto. Paralelismo se llama entonces. Uno sinónimo, el otro antitético. Y el sintético
consiste en explicar o completar la idea en el segundo verso del primero. Mm. El sinónimo, en el segundo verso da un sinónimo. El antitético, en el segundo verso, en el segundo reglón, da un contraste. Y el sintético explica o completa la idea que se encuentra en el primer verso. Esa es la diferencia entre uno y otro. Tremenda, Mm. Por tremenda ejemplo, composición, podríamos ¿eh? tomar, profesor, por ¿Sí? ejemplo, podríamos tomar el Salmo 1, por ejemplo, cuando dice los primeros tres versículos habla de los justos, o sea, ¿Mm? del destino de los justos, y después los últimos tres versículos habla del destino del malvado. El Salmo 1, cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Después Exacto. del verso 4 me parece que dice, no así los malos, que serán como el tamo que arrastra el viento. Correcto. Y empieza a dar el destino de los Eso es. pecadores. Exactamente. Ese ejemplo, y lo menciona también el Pablo Joven en su libro, cuando dice, será plantado como árbol, Es será como árbol plantado junto a corriente de agua, junta y corrientes da de su aguas. fruto en su Claro, tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo que está prosperará, haciendo claro. ahí es explicando, completando la idea del primer verso. Eso es el sintético, completar la idea del segundo verso. El otro es el exaltado o de clímax. Clímax. Ocurre cuando el pensamiento va en graduación hasta su término. Ejemplo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Está acumulando pensamientos hasta llegar al clímax o hasta la cúspide de lo que quiere transmitir. Es el exaltado o de clímax. También hay otro paralelismo que es el emblemático. Se crea cuando la primera parte expresa el pensamiento en forma figurada. O puede ser a la inversa. La primera parte puede ser literal y la segunda figurada, o la primera figurada y la segunda literal. Es fácil identificarla porque se usa como símil. El símil se puede identificar fácilmente porque emplea estas palabras: como, igual, semejante, parecido. Por ejemplo, en Salmo 103, 13. Como el padre se compadece de sus hijos, ahí está empleando una analogía. Como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahí está empleando primero una metáfora y después lo literal. O puede ser lo literal y después una metáfora. Como las gallinas juntan y unen o reúnen a sus polluelos, así ha querido el Señor reunir y juntar a su pueblo. También es un paralelismo emblemático, porque combina la, o hace una combinación entre lo literal y lo figurado. Esos son los paralelismos típicos, frecuentes en los libros que nosotros vamos a estudiar. En Job, en Salmo, en Proverbio, en Cantar de los Cantares, en el libro que les saqué. Es muy frecuente. Usted se va a encontrar con ellos a medida que lea los libros poéticos, los libros Salmos y Sapienciales. Son varios, sinónimos, antitéticos. Sinónimos, en el segundo verso da un sinónimo. Antitético, en el segundo verso, un contraste o un antónimo. Sintético, completa o explica la idea que está en el primer verso. El exaltado de clima acumula ideas hasta llegar a un clima. Y el emblemático emplea una combinación de literal con figurado o figurado con lo literal. Esa es la forma de identificar los distintos tipos de paralelismo hebreo. Muy bien. Sigamos entonces con la poesía hebrea. Quiero ver la hora, no quiero pasarme. No, estamos bien. Estamos bien. Están. Pastora, ¿quién tenía problemas de ingresar a hermano Borges? Los géneros de la poesía hebrea.
El uso de la, bueno, la otra característica es el uso de la estrofa y del acróstico. Y los Salmos Profe, 42, ¿sí? antes de pasar al siguiente, es que el libro igual hablaba de otro paralelismo que el introvertido. ¿Cuál es el otro paralelismo, hermana Fabiola? Sí, bueno, introvertido dice, es la clase del paralelismo en que la cuarta línea corresponde con la primera y la segunda con la tercera. Ejemplo, el Salmo 49:14, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Muy bien, muy bien. Hay varios, no son los únicos paralelismos, son varios. Ahí en hermenéutica se van a Profesor, encontrar que hay más, más paralelismos. Sí, hermano Boris, ¿con qué libro estamos trabajando? con Pablo Hoff, libros históricos, libros poéticos. Mm. Ah, el que le mostró el hermano Jorge. Exactamente, sí. Si Mm, usted lo tiene, ya. sería magnífico, hermano Boris, o si lo puede Mm. conseguir, comprar, magnífico, para que lo tenga en su biblioteca. Todos los estudiantes bíblicos, los que estudian en el IBP, tienen que formarse su biblioteca. En todos los años de estudio, Espera. tiene que llenar su pared de libros, porque le va a servir para prepararlo a la escuela dominical, para predicar, para preparar los temas, en fin, para trabajar en la iglesia, para servir mejor al Profesor, no Señor. alcancé a escuchar, Sí, pastor Amner. no alcancé a escuchar el nombre del libro que hay Ah, que ok, comprar. ok. Aquí lo voy a anotar acá. Ah, acá está. Bueno, lo tomo. Es el libros poéticos por Pablo Hoff. Lo envié a los correos este libro, ¿verdad? Libros Sí, poéticos. correcto. Ah, Está ok. en PDF. Ah, ok. Pero no sé si al pastor Abner le habrá llegado porque Ah, ¿lo lo, envió al correo? lo integré después, el pastor Abner. ¿Sí? Y hermano Boris también lo integré después. Bueno, si no lo tiene hermano Boris y pastor Abner, me lo piden y yo se lo envío en PDF, porque Ok, a ustedes lo integré después. ¿No? Porque iba, a medida que iba integrando los hermanos, los estudiantes, iba enviando el material y quizás se me olvidó después en los últimos que envié. Pero ese es el libro poético ok. de Pablo Fox. Muchas gracias. No, que lo voy a borrar aquí. Ya. Muy bien. El uso de la estruja entonces y el acróstico. Si alguien quiere aprenderse el alefato es el abecedario o el alfabeto hebreo, entonces puede leer el Salmo 119. ¿Hay alguien que se puede aprender el alefato hebreo? ¿Ah? El Mm, Aleph, mm, mm. y ahí mismo la Biblia dice Aleph, que es la A. El alefato se llama el abecedario hebreo. Alfabeto porque en griego, el alfabeta, porque se llama alfabeto. Y el abecedario porque A, B, C en castellano. Después viene el Bet, el Gimel, Dalet, Kei, Bab, Zain, Ket, Teit, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Num, Samet, Ain, Pe, Sade, Kof, Rech, Sin y Ta. Ahí están. Todas las letras del abecedario y el alefato hebreo. Y alguien se lo puede aprender, incluso estudiando el Salmo 119. La construcción de este salmo inicia cada uno de algunos párrafos con las iniciales del alefato. El ale, por ejemplo. Bueno, se logra ver solamente en hebreo, no en castellano. Pero es una de las características de la poesía hebrea, el uso de la estrofa y del acróstico. Y también por los géneros de la poesía hebrea. Esa es la otra característica, los géneros que emplea. Uno de estos géneros es la lírica. Es un canto. Se denomina lírico porque en la antigüedad estaba acompañado de una lira. Por eso se llama lírico esta composición. Entre los poemas líricos se encuentra el cántico triunfal de Moisés y de María, el cántico de Moisés al final de su vida, el cántico de Débora
y la elegía de David por Saúl y Jonatán. Es el canto lírico, porque se acompañaba de una lira, con un instrumento musical. El otro de los géneros de la poesía hebrea es la didáctica, que se propone la didáctica enseñar. Eso es el propósito de este género didáctico, enseñar. Los libros de Job, por ejemplo, quieren enseñar. Quiere enseñar una doctrina fundamental, que es la doctrina de la retribución. Está aludiendo a esta doctrina para, no es para cuestionarla, sino para revisarla. La doctrina de la retribución consiste, si es fiel, Dios lo bendice. Si se porta mal, Dios lo maldice. Los amigos de Job dicen, debió haber cometido un pecado muy terrible este hombre para estar sufriendo estos tipos de problemas y tribulación. Bueno, Job dice, yo no he hecho nada para merecer tanto dolor y sufrimiento. ¿Qué es lo que está haciendo Job? Cuestionando, o por lo menos cuestionando que la doctrina de la retribución no se puede aplicar en todos los contextos, no en todas las circunstancias. También el libro de Proverbios, claro, quiere enseñar. Se escribió con esa finalidad para enseñar a los lectores, a los jóvenes principalmente. El Eclesiastés, igualmente, es de carácter didáctico. Algunos salmos también son carácter didáctico. Es decir, quiere enseñar, instruir a sus lectores. Dentro de este género se encuentra la poesía gnómica o sentenciosa, donde se utilizan los proverbios. Se le denomina gnómica a los escritos de poetas que componen sentencia y reglas de moral en pocos versos. También se pueden encontrar acá, en los géneros de la poesía hebrea, aparte de la didáctica, la dramática. En su forma pura no se encuentra en la Biblia, pero existen elementos de dramatismo en los libros de Job y en el libro de Cantar de los Cantares. En Job está elemento, o se pueden encontrar los elementos dramáticos por el carácter del protagonista, el sufrimiento que está pasando este hombre, el diálogo también que hay entre sus amigos, Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Un género dramático porque está para ser puesta en una escena. Y Cantar de los Cantares porque hay una muchacha y que está enamorada de un pastor rústico y que recibe la muchacha una invitación del rey de Salomón para casarse con ella, y ahí gira la historia de Cantar de los Cantares. La poesía elegíaca también podemos encontrarla en el género de la poesía hebrea. Expresa los lamentos por los muertos. La elegía de David por Saúl y Jonatán y por Abner son algunos ejemplos de la elegíaca. Composiciones literarias, poéticas, donde se canta dramáticamente o de manera dolorosa, con una angustia terrible, al perder alguna amistad, algún amigo, o un rey, en el caso de Saúl. Esas son las características de la poesía hebrea. La poesía hebrea expresa vívidamente las experiencias y emociones religiosas. Es decir, la fe, lo que aprendemos en los libros sapienciales y salmos, lo que aprendemos aquí es que las experiencias religiosas es justificable y es legítima que se expresen emocionalmente, porque nosotros somos seres emocionales y fueron escritos para eso, para producir emociones profundas y espirituales de la experiencia con Dios, de los escritores bíblicos y los lectores posteriores. Muy bien, continuamos. La literatura sapiencial bíblica difiere de las otras literaturas. Hay semejanzas, sí, hay semejanzas, claro que sí, pero difieren de las otras literaturas. La literatura de los hebreos no abordan temas teológicos del Antiguo Testamento. Hay teología, sí, hay teología, porque habla acerca de Dios,
por ejemplo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero sus propósitos son otros. Por eso que no habla de temas teológicos que podemos encontrar en el género legislativo, por ejemplo, en el Pentateuco, o los libros históricos, o los libros proféticos. Eso sí, son teológicos. No está presente el tema de la elección. Dios escogió al pueblo de Israel. No está ahí. El pacto, Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel. Tampoco está presente la idea del pacto. Y de hecho, el pacto es la clave interpretativa para estudiar todo el Antiguo Testamento, con excepción de los libros poéticos, porque allí no está presente. La ley tampoco está presente allí. Los profetas sí, prevalece la ley, porque los profetas dicen que deben volver a la obediencia a la ley de Moisés. Acá no hay ley, no se menciona. Explícitamente, deliberadamente o frecuentemente se menciona, sí, la ley de Jehová está a su delicia, pero no como ocurre con los libros proféticos o legislativos. El Mesías y la salvación no está presente ahí. Eso no quiere decir que no hay elementos mesiánicos en los salmos. Hay, por ejemplo, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se aplican, pero no lo menciona explícitamente como sí se menciona en otros libros, como los libros proféticos, por ejemplo. Tampoco se interesa en la historia de la nación. Estamos viendo la característica de la literatura sapiencial. No hay preocupación de la historia de la nación hebrea. No reflexiona como los griegos de una filosofía abstracta. No hay otra sabiduría. Los griegos, ¿qué es lo que intentan hacer? Es elucubrar, pensar en lo abstracto. Se hacen preguntas. ¿Cuál es el principio, el fundamento, la esencia de todas las cosas? El arjé, luego el ser. ¿Qué es lo que es el ser? Nosotros empleamos el verbo ser. Por ejemplo, yo digo, yo soy, tú eres. ¿Qué es lo que es esto? Esto es un lápiz. Pero ¿qué es lo que es eso? ¿Cuál es la esencia de eso? De todo eso. Mire las cosas que se preguntan los filósofos, ¿ah? Como Heidegger, por ejemplo, ser y tiempo. Y entre todos los filósofos, eso han hecho esas preguntas. No, es muy diferente. No es la filosofía especulativa de los griegos. Ellos están fascinados por la abstracción más profunda. En cambio, los hebreos se preocupan por lo práctico, son pragmáticos. Si sirve, eso hay que realizar o llevar a cabo. La sabiduría hebrea es práctica, tiene que ejecutarse y llevarse a la práctica, no algo inservible como la de la filosofía griega. Es una sabiduría práctica, lo mencioné, es prudente también y provisoria. Esta sabiduría es aplicable a los negocios o aptitudes en las artes. Para los griegos, un sabio es una persona que define lo que es la virtud, la justicia, el amor, la misericordia, la verdad. Eso es, qué es lo que es el ser, el principio de todas las cosas, una determinada forma de conducirse en la vida. Eso es un sabio, el que domina temas especulativos. Es una persona de biblioteca. Pero el sabio, desde la perspectiva hebrea, es un buen negociante. Alguien que es un buen empresario, que prospera en sus empresas, que es previsor, que ahorra, que no derrocha sus recursos, sino que trabaja arduas horas, que sabe administrar muy bien. Esa es una persona sabia para el hebreo bíblico de la época que estamos estudiando. La persona que conduce un barco, por ejemplo, un capitán de un barco, es una persona sabia, porque él tiene conocimientos especiales para algo práctico, conducir un barco. Un mecánico que sabe muy bien el desperfecto de un motor o sabe arreglar un auto, para el hebreo es una persona sabia, porque tiene conocimientos especiales que por eso lleva los autos al mecánico, porque
De lo contrario, los mismos dueños podrían solucionar el problema que hay en su auto. Una persona sabia es el que ayuda al otro a que puede ejecutar alguna acción en beneficio de los otros. Un médico que le hace una cirugía, le extirpa un cáncer a una persona, es una persona sabia, porque es un conocimiento especializado. El, el arquitecto, el que construye un edificio, pero no solamente él, el que lo ha diseñado, la persona que lo ejecuta, el que, el albañil, el carpintero, el ceramista o el pintor. Esa es una persona sabia desde la perspectiva de los hebreos. El político, el que gobierna bien un país, esa es una persona sabia. Tiene que ver con la vida diaria entonces, con decisiones éticas también. El que tiene discernimiento acerca de la justicia. Esa es una persona sabia. No es entonces un intelectual, sino alguien práctico. Esa es la característica de la sabiduría hebrea, práctica. No es especulativa ni filosófica, sino eminentemente práctica. Por eso que difiere de las otras culturas. La forma de formas literarias. La forma más simple es la del proverbio. Proverbio máxima o dicho popular. Nosotros también tenemos nuestros proverbios. ¿Me podrían mencionar, por favor, mis hermanos, mis hermanas también, el pastor Amner, algunos proverbios nuestros de Chile que nosotros empleamos? Son sentencias, dichos populares que contiene un elemento sabio cuando se ejecuta, por supuesto. Profe, no sé si este es un proverbio, dime con quién anda y te diré quién eres. Muy bien, sí, claro, muy bien. Hay un proverbio. Hay otro que dice que al que madruga Dios le ayuda. Así dice, como dice la Biblia, dijo un predicador. El buen Ah, muy bien. Al buen entendedor, pocas palabras. Muy bien, muy bien. Mm, sí. ¿Qué más? Otro proverbio. El que mucha barca poco aprieta, puede ser. Ah, muy bien. Yo me acuerdo que trabajaba en Temuco con un Perro que ladra pastor, no muerde. perro que ladra no muerde, también. Yo me acuerdo de un pastor, mi mentor en Temuco, que era director del Instituto Bíblico, porque hacía mucha actividad en el Instituto Bíblico, y hartas actividades también pastorales. Y una vez le dije que no hay que abarcar mucho porque luego no va a poder desempeñarse muy bien en el Instituto Bíblico, porque tiene muchas actividades. No me dijo nada. Y después yo cuando estaba en la misma, yo no me acuerdo qué le estaba diciendo, yo no tengo tiempo, y me dijo, pero el que mucha abarca boca aprieta, me dijo. Me aplicó a mí el proverbio después. Sí, es verdad, el proverbio, ¿eh? Muy bien el proverbio. Bueno, empleamos proverbios. Bueno, ese es uno de Eh, las... ¿Sí, hermano Boris? hay un dicho que es bíblico, o sea, pero que está dicho de otra manera solamente, A ver. cuando dice el hombre propone y Dios dispone. Ah, ok, claro. ¿Sí? Po. Y en Proverbio igual hay un versículo que dice que del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Sí, claro, claro. O sea, La idea el es la hombre puede, misma. el hombre, claro, la idea es la misma. El ¿Mm? hombre puede tener muchos planes, pero Dios es quien decide si se hacen o no. Correcto. Está parafraseado nada más. Sí, me gustó mucho, me gustó mucho. O sea, claro, es lo mismo con otras palabras siempre. Exactamente. Más vale pájaro en mano que 100 volando, es otro de los dichos. Mm. O sea, más que proverbios son dichos nomás aquí en, en Chile. Son proverbios, el término técnico es proverbio. Proverbios, Ah, dichos, ya. máxima, y no tiene otro nombre, pero esos son Refrán, proverbios, refrán. refranes, sí, también. Eso es. Toma también la forma de acertijo, o enigma y parábola. Esas son las formas literarias de la sabiduría sapiencial de las Sagradas Escrituras. El enigma de Sansón, ¿recuerdan de el fuerte salió dulzura, del devorador salió comida? Ese fue el acertijo de Sansón a los filisteos. Eh, no me acuerdo cómo fue que respondieron los filisteos, ¿ah?
¿De qué otro fuerte, sino del león, puede salir comida? Y no me acuerdo cómo es la respuesta. Después, ¿quién más fuerte que el león? ¿De dónde salió dulzura? Claro, le adivinaron el acertijo que empleó a los filisteos. Esas son algunas de las formas literarias de la sabiduría hebrea. La fábula de Yotán en Jueces, Joás también, las parábolas de Natán. Son algunas formas literarias de la literatura sapiencial. Lo emplea también Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. El papel que desempeñaron los sabios es muy notable en el antiguo Israel. Es mencionada en sus escritos desde tiempos antiguos, tal como en la época de José, que sobrepasó a todos los sabios de Egipto. Él es un hombre sabio, porque es un administrador. Para la cultura hebrea, un administrador, un gerente, de una empresa, es un sabio. En tanto, por supuesto, que realiza bien desempeña bien sus funciones. En ese sentido, es sabio. ¿Qué más? Los artesanos, Bezaleel y Aholiab, fueron llenos del Espíritu de Dios en toda inteligencia, en toda sabiduría, para desempeñarse en las funciones del tabernáculo de reunión, para poder trabajar con metales en la confección del tabernáculo, para inventar diseños en el tabernáculo reunido. Estamos viendo entonces que los sabios hebreos no solamente son los administradores como José, sino que también son aquellas personas que trabajan con manufactura, con los diseños. ¿Cómo? Son artesanos. Los artesanos entonces serían sabios para la cultura hebrea. Los escultores, los pintores, los orfebres. La orfebrería. Ahí está, la palabra está bien, ¿verdad, hermano? Orfebrería. Trabajan con metales preciosos. Esas son personas sabias para la cultura hebrea porque así se menciona a Bezaleel y a Aholiab. Claro que fueron llenos del Espíritu de Dios, pero con un propósito específico, trabajar en el tabernáculo de reunión para hacer diseños. La sabiduría hebrea floreció y llegó a su apogeo en la época de Salomón. En esta época se destacó por la oportunidad de establecer contacto con otras personas. Sí, crece la sabiduría con el contacto con muchas personas. También por la paz y la prosperidad. Hay contacto con las culturas vecinas, hay paz, ya no se dedican a la guerra, por lo tanto no se preparan para la guerra. Ahora hay amistad, se comparte con otras culturas, se transmiten conocimientos y son prosperados económicamente, por lo tanto no están en la desesperación para poder ganarse la vida o recorrer grandes distancias para buscar comida, como Egipto, por ejemplo. En la época de Salomón hay paz, hay contacto con otras culturas y hay prosperidad. Por lo tanto, en este periodo, cuando se dan estas condiciones, ¿qué es lo que hacen las personas? Hay más tiempo para la cultura, para poder escribir, para poder leer. Por lo tanto, era el momento propicio para inspirar otras obras literarias. Él fue, Salomón, el que impulsó el movimiento, compuso y coleccionó miles de proverbios y cánticos. Lo que él hizo, Salomón, fue una antología de todos los proverbios que se encontraban en aquella zona del Medio Oriente. Como trabajó la cantante popular en Chile que falleció, se suicidó, como Violeta Parra. Ella viajó por los campos para investigar los cánticos populares campesinos y luego ella los canta. Hizo una antología. También Salomón hizo lo mismo. Todos los proverbios que encontró en su alrededor luego compuso proverbios y compuso cánticos también. También en su época existió escuela de sabios. Habían escuelas donde se estudiaba la sabiduría. El trabajo consistía en escribir para otros doctos. Eran escritores, estos sabios, transmitían sus conocimientos a los otros. Los sabios tenían discípulos, tenían doctrinas, tenían colecciones y también dichos. Fueron transmitidas de generación a generación. Hay similitudes con la literatura pagana, porque el florecimiento de la sabiduría hebrea coincide con la de otras naciones. Por ejemplo, el libro egipcio Sabiduría de Amenénope. Es muy semejante a la colección de máximas llamada Dicho de los Sabios, del libro de Proverbios. Hay un libro
egipcio que son parecidos al de Proverbios. En Mesopotamia, la arqueología ha descubierto literatura sapiencial, fábulas, por ejemplo, proverbios y hasta el poema El Justo Doliente. En Mesopotamia, entonces, hay otro libro que es muy parecido al libro de Job. Por lo tanto, los proverbios, el libro de Job, no son exclusivos, esa creación no es exclusivo de los hebreos, sino que también hicieron algo muy similar los de Egipto y los de Mesopotamia. Y en Babilonia, el diálogo entre amo y siervo se asemeja al libro de Eclesiastés, pues ambos señalan que nada tiene valor si no reina el capricho o la vida nada más. Hay otro libro en Babilonia que es parecido al Eclesiastés. Alguien puede decir que de especial tiene entonces los libros de la Biblia. Si Job, Eclesiastés y Proverbios también fueron obras que compusieron otras naciones como los egipcios, los de Mesopotamia y los de Babilonia. No es nada especial entonces los libros de la Biblia. Hay semejanzas que de especial tienen los libros de la Biblia. ¿No será que los hebreos tomaron prestados y adoptaron estas ideas o esta historia de las otras naciones para componer sus propias obras parecidas? Pues sería una copia en ese sentido. No sería nada especial ni original tampoco, ni trascendental lo que hicieron los hebreos. En la televisión, en algunos libros y también algunos críticos podrían enfatizar las semejanzas, pero sin embargo hay que ver las grandes diferencias. Nosotros vamos a hacer hincapié en las diferencias. La semejanza es solo superficial, porque los escritos sagrados enfatizan el monoteísmo. Si alguien dice, ¿cuál es lo especial de los libros bíblicos, de los libros sapienciales? Es el monoteísmo que enseñan. Y eso es lo especial. Pero no es solo una diferencia trivial, es una profunda diferencia, una abismante diferencia, una insólita, una inaudita diferencia, inexplicable diferencia, porque en un mundo de idolatría, de politeísmo, hay un pueblo que incluso sus gobernantes y personas importantes y sus reyes se influenciaron por el politeísmo, pero a pesar de eso, de la presión exterior y la presión de sus gobernantes en temas del religioso, influencias politeístas, a pesar de eso, conservan su monoteísmo. ¿Cómo se explica eso? Que sean monoteístas en un mundo politeísta. Porque en la sociedad está comprobado que todos se influencian mutuamente. Todas las culturas son influenciables. Pero como uno de ellos solamente, que tiene contacto con otros pueblos, incluso sus reyes, sus príncipes, están bajo esa influencia politeísta, ¿por qué un grupo permanece siendo monoteísta? La única explicación es que es un milagro de Dios, que esa idea monoteísta es producto de la revelación. Es un milagro. Esas personas saben que hay un Dios porque Dios se lo ha revelado. Es fruto o resultado de la revelación. Esa diferencia, mis hermanos, es muy abismante, es infinitamente diferente a las otras naciones. Inexplicable el hecho de ser monoteísta. Es como una isla en medio de un océano de politeísmo. La otra de gran diferencia. La moralidad es profunda que se encuentra en los libros poéticos y es producto de la revelación divina. Los otros libros no son producto de la revelación divina, son composiciones humanas. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer énfasis aquí en las grandes diferencias que hay entre la literatura bíblica, salmo y sapiensal o poética, con la de las naciones vecinas. Perfecto. Aquí bien, estamos bien en la hora para ir a un descanso. Hay una pregunta aquí. A ver, sí, una pregunta.
Ahí estamos a la hora, perfecto, hermano. Muy bien, gracias por acordar. Muy bien, mis queridos hermanos, voy a detener, pausar. No,